Sección 6.6. Regresar o devolver un arreglo. Un método también puede regresar un arreglo, al igual que puede recibir arreglos como parámetros. Como ejemplo, se reconsidera el método ingresar temperaturas del programa Leer Temperaturas 3, que se revisó en la sección 6.4 nuevamente. Este método acepta un arreglo como un parámetro, como lo podemos ver aquí. Ahí tengo marcado lo que es el parámetro que está aceptando como arreglo. Y este arreglo que está recibiendo el método, pues lo va a llenar con valores de temperatura que le va a solicitar al usuario. Como este método pues está, ya lo comentábamos en las pláticas pasadas, este método pues estaría llenando el arreglo original mandado como un parámetro. Esto lo decíamos era porque lo que estaba sucediendo era que se copiaba la dirección de referencia que en un momento dado se le estaba pasando al método. Entonces, tanto desde el método como desde el lugar donde se está haciendo la llamada, tienen la misma dirección, pues entonces van a poder modificar o estarían modificando al mismo arreglo. Bueno, entonces este método, que bueno, estaba ya en Leer Temperaturas 3 de la sección 6.4, pues no necesita regresar un valor, porque, pues ya decíamos, está modificando el arreglo original. Por esa razón es que pues el tipo que tiene aquí el método, como podemos ver, pues es void. Y con eso pues estaría indicando que no va a devolver nada. Bueno, otra manera de haber hecho este método, ingresar temperaturas, una propuesta alternativa, es no mandar un arreglo al método, pero en vez de eso, pues crear el arreglo dentro del método, llenar el arreglo con valores y luego entonces el arreglo devolverlo desde el método. Digamos que a diferencia de lo que se está aquí definiendo en esta cabecera del método de ingresar temperaturas, en donde se recibe, bueno, la dirección del arreglo, se hacen las modificaciones y se regresa. Entonces ahora la idea es que en este nuevo método no se reciba nada y entonces el método ahora devuelva un arreglo. Entonces para eso pues habría que modificar o se tiene que modificar la lista de parámetros y también tendrías que modificar lo que es el tipo del método para indicarle que ahora vas a regresar un arreglo. Bueno, entonces, pues lo que se está haciendo, bueno, en este caso en el nuevo método ingresar temperaturas, pues aquí lo podemos observar. Dentro de este método, bueno, se declara una variable local tipo escáner llamada teclado y a la cual se le está asignando el objeto que se está creando. Después enseguida se declara un arreglo de números reales. Recuerda que habíamos comentado que cuando tú vas a crear un arreglo, después del tipo tienes que poner los corchetes vacíos. Luego viene el identificador, bueno, pues en este caso es temperatura temperatura de salida. Y además de la declaración, bueno, pues se está creando el arreglo. Esencialmente, bueno, la creación del arreglo, pues es esto, ¿no? Entonces, ya habíamos comentado que para que ustedes puedan crear un arreglo, tienes que utilizar la palabra reservada new, seguida del tipo que tendrán los elementos del arreglo, en este caso double, y encerrando entre corchetes el tamaño del arreglo. Pues en este caso, bueno, hablábamos de que se quieren registrar 7 temperaturas. Bueno, por lo tanto ahí aparece el valor de 7. Y ya después, para llevar a cabo el llenado del arreglo, entonces, bueno, pues ya habíamos comentado que puedes utilizar el ciclo for. Y entonces, aquí dentro del cuerpo del ciclo for, en la primera parte, bueno, se está declarando la variable entera i, que será nuestro contador.
y esta está iniciando en 0. Ya decíamos que, bueno, utilizamos 0 porque el primer elemento de este arreglo lo vamos a identificar con el valor de 0. Recuerda tú que todos los elementos del arreglo tienen el mismo nombre, pero los diferenciamos a través de un valor de índice o un índice. Bueno, y entonces la condición para que se repita es que en este caso nuestro contador se encuentre por debajo del tamaño que tiene el arreglo que se llama pues temperatura sal. Y lo que, bueno, y el cuerpo de este ciclo for, bueno, pues nada más tiene dos sentencias. La primera de ellas, bueno, pues es la que permite mostrar el letrero para que el usuario ingrese la temperatura máxima del día. Y bueno, por ahí estábamos involucrando, pues, teníamos anotada una expresión aritmética que ya dijimos, la tenemos que cerrar entre paréntesis para que sea evaluada antes que se lleve a cabo la concatenación. Y de esa manera, bueno, pues entonces a nuestro contador le estamos agregando el valor de 1 para que pues no me pida la temperatura máxima del día 0, sino que la primera que me pida sea la temperatura máxima del día 1 y así pueda llegar hasta la temperatura máxima del día 7. Y ya después, bueno, pues se le concatenan aquí un par de dos puntos junto con un espacio. Después de que se muestre el mensaje, bueno, pues ya se usa entonces al método nextDouble para entonces pedir o procesar lo que es la entrada y poder obtener pues un número real. Y ese número real, bueno, pues se estaría entonces asignando en el arreglo llamado temperatura sal y con índice de acuerdo a lo que en este caso tenga nuestro contador. Hay que recordar que cuando ya quieres acceder a un elemento del arreglo, pues entonces necesitamos utilizar un valor de índice para indicarle cuál es el elemento que quiero. Y entonces lo que se encierra entre corchetes, bueno, pues es cualquier expresión que te devuelva un entero, ¿no? Entonces, bueno, puede ser un valor literal, como fueron los primeros ejemplos que se revisaron, o como sucede en este momento, pues que se está utilizando una variable, la variable i. Y bueno, ya una vez que se termina, entonces de pedir las mentadas temperaturas, bueno, pues ya como este método va a devolver algo, entonces recuerda que todos aquellos métodos que no lleven void, obligatoriamente tienen que utilizar la sentencia return y regresar algo. ¿Qué deberá de ser en este caso ese algo? Bueno, pues como se dijo que el tipo del método de ingresar temperaturas es un arreglo de tipo double, pues entonces hay que regresar algo que sea de eso y de todo lo que fue declarado aquí localmente en el método de ingresar temperaturas, bueno, pues el único que cumple con eso pues es pues temperatura sal, ¿no? Pues es finalmente el arreglo que se quiere pues devolver. Bueno, entonces si contrastamos un poquito contra lo que se hizo en leer temperaturas 3, déjame mostrártelo, por acá está, mira. Aquí podemos ver rápidamente algunas de las diferencias. En aquel entonces, cuando se pasaba el arreglo, el tipo para el método era void y como parámetro pues había que pasarle un arreglo. Ahora en la propuesta que se tiene para la aplicación leer temperaturas 4, bueno, pues eso ya no está sucediendo así, porque ahora ya se está obligando a que entonces el tipo del método sea un arreglo de double y ya no va a llevar ningún parámetro formal. Todavía en el que estábamos comentando, bueno, ahí sí lo tenemos. De ahí en fuera, pues todo el código es exactamente la misma idea, ¿no? Aquí está la creación de un objeto escáner, luego está el famoso ciclo para poderle solicitar al usuario, después de ponerle un mensaje, pues lo que es la temperatura máxima de algún día. Y bueno, y ya una vez que en leer temperaturas 3, ya una vez que se terminaba el ciclo, pues ahí se terminaba la ejecución del método de ingresar temperaturas. Este método no necesita devolver
decíamos que no necesita devolver nada porque, pues a final de cuentas, cuando ustedes están modificando el contenido de alguno de los elementos del arreglo, pues estás modificando al arreglo que fue creado por acá en el método main, ¿verdad? Ahora, en este otro caso, bueno, como ya no nos van a pasar en esta otra aproximación, ya no estamos pasando lo que es un arreglo, entonces, porque dijimos que queremos devolver un arreglo, ¿no? Entonces, bueno, esta es la sentencia extra que, bueno, se tuvo que incluir en el método de ingresar temperaturas, ¿no? Acá, si tú te fijas, pues nada más estaba la declaración y creación de un objeto escáner y luego un ciclo for. Y acá, bueno, pues está eso mismo, salvo con el detalle, bueno, de que por un lado se tiene que crear el arreglo y por otra parte, bueno, pues tienes que devolver el arreglo que fue creado, ¿no? Bueno, pues ya entonces enseguida pues está el desglose de lo que acabamos de comentar. Entonces, bueno, en la cabecera pues ya veíamos que teníamos esto y que entonces en el tipo del método estábamos utilizando corchetes vacíos para indicar que era un arreglo y en este caso, bueno, pues es de tipo double. Ya decíamos que el arreglo pues es creado dentro del método y este arreglo dijimos que se iba a llamar temperatura sal. Bueno, entonces aquí en esta parte, bueno, está la declaración de un arreglo doble y enseguida está la asignación a esa referencia del objeto, bueno, o del arreglo, aunque en realidad son equivalentes, arreglo pues, arreglo y objeto. Se podría decir que un arreglo es un tipo de objeto. Digamos, es una especialización, si así lo quieres ver, de lo que es un objeto. Ya luego comentaremos un poco más de eso, ¿no? Pero, entonces aquí se creaba el arreglo y ya después, bueno, de que se llevaba a cabo aquel ciclo que se encarga de hacer el llenado, pues había que utilizar la sentencia return para poder devolver pues, el arreglo con, bueno, que fue creado dentro del método y que fue llenado con él mediante el ciclo, ¿verdad? Como se comenta aquí, bueno, pues si haces esos cambios en el método ingresar temperaturas, pues el programa ya no va a compilar, porque el ingresar temperaturas, pues no estaría esperando que se le dé un arreglo como parámetro. Y entonces ya la manera de cambiar, bueno, ya cambiaría pues la forma como se hace la llamada. Fíjate, aquí como se está indicando que se hace la llamada, ya no necesitamos pasarle nada. Acá en leer temperaturas todavía podemos observar, por ejemplo en la línea 6, aquí lo estoy resaltando, es necesario que se le pase el arreglo temperatura. En nuestra nueva llamada, pues ya como ya no estamos pasando la referencia del arreglo, porque el arreglo va a ser creado dentro del método de ingresar temperaturas, pues entonces este nuevo método de ingresar temperaturas, pues no se le tendrá que pasar nada. Pero por otra parte, pues ahora el método devuelve un arreglo, ¿no? Por acá lo decíamos que en la parte de la declaración del nuevo método de ingresar temperaturas, se le puso en la cabecera para que declarara algo, para que devolviera algo, ¿no? Y es esta parte, donde se le está indicando que este método de ingresar temperaturas debe devolver algo que es, en este caso, un arreglo, porque está aquí marcado con los corchetes, de tipo double. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, la llamada al método de ingresar temperaturas entonces va a devolver un arreglo de tipo double. Entonces, pues lo que necesitas ahora considerar, pues es que vamos a tener que poner en alguna variable, pues lo que me esté devolviendo el método. ¿Qué es eso que me está devolviendo? Pues es precisamente el arreglo. Entonces, bueno, pues vamos a utilizar la misma variable que estaba en el arreglo, bueno, en el programa original. Si tú te fijas, por acá tengo esta declaración. Entonces, puedo yo utilizar a esta variable llamada temperatura
para que reciba lo que me genera la llamada del nuevo método ingresar temperaturas. Entonces, bueno, pues esto habría que anotarlo de esta manera. Está la declaración del arreglo temperatura, no se está reservando memoria, y ya después se hace la llamada al método ingresar temperaturas, y lo que devuelve el método entonces se asigna a una variable que sea del tipo correspondiente. ¿Cuál es el tipo correspondiente? Bueno, pues que sea un arreglo de tipo double. ¿Y esa quién es? Pues esa es temperatura, ¿no? Bueno, entonces, bueno, pues como se señala, pues el arreglo temperatura pues ya no está siendo creado en el método main, como si lo teníamos todavía, por ejemplo, con leer temperaturas 3. Aquí lo vemos, aquí todavía se hace. Pero ya en el uso de este método que va a devolver un arreglo, ya no es necesario que ustedes creen el arreglo. ¿Por qué? Pues porque vamos a trabajar con el arreglo que está siendo creado en el método ingresar temperaturas. Bueno, entonces pues todo lo que tienes que hacer pues, es simplemente declarar el arreglo temperatura y entonces, bueno, pues asignarlo a la variable temperatura, ¿no? Que básicamente, bueno, pues lo que está haciendo el método ingresar temperaturas, no vayan a pensar ustedes que está devolviendo los 7 valores. Lo que estaría haciendo el método ingresar temperaturas es devolver pues la referencia del arreglo que fue creado allá en el método ingresar temperaturas. Eso es todo. Y eso pues es devolver una dirección pues es bastante más eficiente porque nada más es una que devolver 7 valores o una cantidad o cualquier otra cantidad de valores, ¿no? Bueno, entonces pues el programa de temperaturas 4, bueno, está ahí en el listado 6.5. De cualquier modo, bueno, yo por acá lo tengo en el editor que que estoy utilizando. Y entonces, bueno, estamos haciendo allí dentro del método main lo que habíamos comentado, la declaración del arreglo tipo double llamado temperatura. Después está la llamada al método, en este caso ingresar temperaturas. Y ya habíamos dicho que en este caso no le vamos a pasar nada porque ingresar temperaturas es el que se encarga de crear el arreglo. Y efectivamente, bueno, pues aquí lo vemos en la línea 12, ¿no? Y ya lo que me devuelve el método ingresar temperaturas, entonces lo voy a asignar a esta variable que está acá, ¿verdad? Por supuesto que pude haber juntado estas dos líneas de código en una sola, ¿verdad? Pero bueno, aquí están separadas con la finalidad de darle claridad al código. Bueno, y ya el método mostrar temperaturas, pues es el mismo método que teníamos la ocasión anterior. Entonces, si a continuación decidimos ejecutar la aplicación, pues vemos cuál es el resultado que tendríamos. Cabe hacer mención que, bueno, el resultado pues va a ser el mismo que nos estaba dando el programa leer temperaturas 3, ¿verdad? Es decir, me va a solicitar 7 temperaturas y ya después las va a mostrar, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar. Voy a poner aquí 12, luego 13, luego 14, luego 15, luego 16, 17 y 18, ¿no? 7 temperaturas y bueno, ya luego se hace la llamada al método mostrar temperaturas y bueno, es la que se encarga de generarme, pues, o de mostrarme en la pantalla esas, ¿qué son? 10 líneas, ¿no? Bueno, pues entonces ese es el resultado de la ejecución de este programa. Entonces, bueno, pues ahí cuando necesitas rellenar un arreglo, pues bueno, pues puedes entonces utilizar el primer esquema, como lo vimos en leer temperaturas 3, es decir, antes de que hagas el llamado al método que se va a encargar de rellenar, creas el arreglo antes, como se muestra aquí, y ya después se lo pasas al método. Y de esta manera, bueno, pues el método pues nada más se tiene que preocupar por rellenar y no va a devolver nada, ¿verdad? Esa es la aproximación que hicimos en la sección 6.4, ¿no? Y la que se está mostrando ahora,
pues ya le deja la responsabilidad de la creación del método, perdón, del arreglo, al método que se va a encargar de hacer el llenado, ¿no? Como aquí lo podemos ver. Entonces, por lo tanto, pues ya no necesitas pasarle nada, ¿verdad? Si te fijas aquí, la lista de parámetros actuales, pues está vacía. Entonces, bueno, a cambio de eso, bueno, pues acá en el método, pues tendrás que poner código para, primeramente, declarar el arreglo y crearlo. Y también tendrías que poner código que se encargue de devolver el arreglo, ¿sí? Este arreglo que está devolviendo el método de ingresar temperaturas, bueno, pues habría que asignarlo a una variable que sea del tipo adecuado, ¿no? Entonces, bueno, ahí están las dos aproximaciones de cómo se puede hacer este rellenado de arreglo. Hay ocasiones en que, bueno, pues necesitamos o el método se encarga de hacer todo, como pues es este caso, porque no tenemos más información o puede ser que suceda algo como esto, ¿no? Entonces, bueno, pues ya dependerá ahora sí de lo que en un momento dado, o estará condicionado de acuerdo al programa que en un momento dado se quiera implementar. Bueno, pues hasta ahí entonces la plática de esta primera, bueno, de la sección 6.6.